Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Si eres nuevo por aquí, te damos una bienvenida súper especial, y si ya eres parte de nuestra comunidad, gracias por seguir conectando con nosotros. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y estoy súper emocionado de desgranarlo con ustedes. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem, de lo que dice y sobre todo, de esa conexión profunda y eterna con Hande. Sí, ese mi amor eterno, no vivo sin ti que resuena tan fuerte. Vamos a analizar cada palabra, cada gesto, y entender qué hay detrás de estas declaraciones tan apasionadas. Y antes de empezar con todo este contenido jugoso, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es gratis, nos ayuda un montón a seguir creando contenido que les encanta, y así se aseguran de no perderse nada de lo que compartimos. Denle a esa campanita también que les avisa de cada nuevo vídeo. Y ahora sí, entremos de lleno en materia. Cuando hablamos de Kerem y Hande no estamos hablando solo de dos actores que comparten pantalla, estamos hablando de una química que traspasa la pantalla, de miradas que dicen mucho más que 1000 palabras y de declaraciones que francamente nos dejan a todos con el corazón acelerado. El título de hoy, Kerem lo dice todo, Hande mi amor eterno, no vivo sin ti, no es casualidad. Es la punta del iceberg de un sentimiento que parece ser inmenso y genuino. Vamos a desglosar esto. Primero, ¿a qué se refiere Kerem cuando dice que lo dice todo? ¿Significa que sus palabras son la manifestación completa de sus sentimientos, o que a través de sus palabras, Kerem revela aspectos de su relación que antes solo se intuían? Probablemente sea una combinación de ambas. Cuando Kerem habla de Hande como su amor eterno, no está usando palabras a la ligera. En el mundo del espectáculo, donde todo es tan efímero, donde las relaciones a veces parecen durar menos que una temporada de una serie, hablar de eternidad es un compromiso fuerte. Es una declaración de intenciones, un anhelo de permanencia. Y esto, amigos míos, es lo que hace que la conexión entre Kerem y Hande sea tan fascinante para nosotros, los fans. Queremos creer en ese amor que trasciende las cámaras, que se mantiene firme a pesar de la fama, las presiones y los constantes focos. Ahora analicemos esa frase tan potente, no vivo sin ti. ¿Qué significa realmente? ¿Es una hipérbole romántica, un dicho típico de las telenovelas, o realmente Kerem se siente tan dependiente emocionalmente de Hande? Sinceramente creo que va mucho más allá de un cliché. Cuando un artista de la talla de Kerem, alguien que ha estado en el ojo público por un tiempo, hace una declaración así, es porque realmente lo siente en lo más profundo de su ser. No es solo un te quiero, es un mi vida no tiene sentido sin ti. Esto nos habla de una conexión emocional profunda, de un compañerismo, de un apoyo mutuo que va más allá de lo superficial. Pensemos en las pruebas. ¿Hemos visto gestos que respalden estas palabras? Hemos sido testigos de miradas cómplices, de sonrisas tímidas pero llenas de significado, de ese contacto físico que parece tan natural y a la vez tan electrizante. En las alfombras rojas, en entrevistas, en sus redes sociales, a menudo vemos a Kerem y Hande juntos, y la energía que irradian es innegable. Esa forma en que se miran, ese apoyo que se dan, es algo que el público capta inmediatamente. Y cuando Kerem se pronuncia de forma tan explícita, como en el título de hoy, todo lo que hemos visto cobra un nuevo significado. Es como si él mismo estuviera confirmando todas esas intuiciones que teníamos. Además, es importante considerar el contexto. Ambos son actores que han trabajado juntos, y esa intensidad de trabajar en proyectos compartidos puede crear lazos muy fuertes. Han interpretado personajes que a menudo viven amores intensos y apasionados, y a veces, esa línea entre la ficción y la realidad se vuelve un poco borrosa, o mejor dicho, se enriquece. Pero aquí, con estas palabras, parece que Kerem está hablando desde su propia realidad, no desde un guión. ¿Qué nos revela esto sobre Kerem como persona? Nos muestra a un hombre apasionado, capaz de expresar sus sentimientos de manera abierta y sincera. En un mundo donde la masculinidad a menudo se asocia con la contención emocional, Kerem rompe con ese molde, mostrando que expresar amor y vulnerabilidad es una fortaleza, no una debilidad. Y esto, créanme, inspira. Inspira a otros a ser más abiertos con sus emociones, a valorar las relaciones profundas, y a no tener miedo de decir te amo, y te necesito. ¿Y qué decir de Hande? Ella es una figura igualmente fuerte y carismática. La forma en que Kerem habla de ella sugiere que ella es un pilar en su vida.
Es la persona que lo inspira, que lo completa, que le da fuerza. Y esa reciprocidad, esa energía que se devuelve, es lo que hace que una relación sea verdaderamente eterna o al menos que tenga el potencial de serlo. Hemos visto a Anne responder a estas muestras de afecto con sonrisas radiantes, con gestos de cariño que demuestran que ella también valora y siente esa conexión tan especial. Pero también debemos ser conscientes de que el mundo del espectáculo es un escenario. Si bien las palabras de Kerem suenan increíblemente genuinas, siempre hay que recordar que son figuras públicas y que la presión de la opinión pública es inmensa. Sin embargo, la constancia de sus declaraciones y la forma en que ambas partes parecen estar alineadas sugiere que esto va más allá de una estrategia de marketing o de una simple moda. Es una manifestación de algo real. Entonces, ¿qué significa Kerem lo dice todo? Significa que cuando Kerem expresa su amor por Ande, no se guarda nada. No hay medias tintas. Utiliza las palabras más fuertes y significativas para describir la profundidad de sus sentimientos. Y al decir, Ande mi amor eterno, no vivo sin ti, está declarando la magnitud de su compromiso y la importancia fundamental que Ande tiene en su vida. Es una confesión completa, una entrega total de su corazón. Esto nos invita a reflexionar sobre la importancia del amor en nuestras propias vidas. A veces en el día a día nos olvidamos de expresar lo que sentimos, de decirle a las personas importantes para nosotros cuánto las queremos y cuánto significan. Kerem con sus declaraciones, nos recuerda el valor de esas palabras. Nos anima a ser más valientes, a abrir nuestro corazón y a compartir ese amor que llevamos dentro. Además, este tipo de declaraciones públicas generan un gran revuelo en las redes sociales y entre los fans, ¿verdad? Se convierten en temas de conversación, en memes, en inspiración. Y creo que es genial que Kerem y Ande, al ser tan abiertos, nos den algo tan positivo de qué hablar. Nos dan un ejemplo de una relación que parece estar construida sobre pilares de amor, respeto y admiración mutua. Y si nos ponemos a pensar en todas esas entrevistas, en todos esos momentos capturados por las cámaras, podemos ver cómo estas palabras se materializan. No es solo un sentimiento pasajero, es algo que parece haberse cultivado con el tiempo. La paciencia, la comprensión, la diversión compartida, esos pequeños detalles que conforman la base de cualquier relación duradera. Kerem, al decir esto, está validando todo eso. Está diciendo, todo lo que hemos construido, todo lo que somos juntos, es mi amor eterno. Para concluir, amigos, lo que Kerem nos dice con esas palabras es que ha encontrado en Ande no solo un amor, sino un destino, una razón de ser, un complemento indispensable para su vida. Es una declaración de amor absoluto sin reservas. Es el eco de un sentimiento que parece ser la fuerza motriz de su felicidad y de su existencia. Es la confirmación de que en medio de la vorágine del éxito ha encontrado su ancla, su refugio, su eternidad. Y hasta aquí llegamos con nuestro análisis de hoy. Hemos desglosado esas palabras tan poderosas de Kerem sobre Ande, ese mi amor eterno, no vivo sin ti. Hemos explorado la profundidad de sus sentimientos, la química innegable que comparten, y lo que esto significa para ellos y para nosotros, sus seguidores. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Su presencia aquí es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecen estas declaraciones de Kerem? ¿Creen en el amor eterno? ¿Han sentido ustedes alguna vez esa necesidad de expresar sus sentimientos de forma tan apasionada? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si les gustó este vídeo, si lo encontraron intrigante e informativo o simplemente entretenido, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que aman el mundo de las celebridades y las historias de amor. Y por supuesto, si aún no están suscritos, ¿qué esperan? Denle a ese botón de suscribirse y a la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.